el tema de los unos a los otros, ¿verdad? Y como el hermano Eduardo me ha enseñado, ese es un tema, hermano, pero ese tema tiene muchos títulos. Es el tema de los unos a los otros, pero vamos a estudiar esta parte como título, comunión entre hermanos. Pero antes quiero definir esa palabra. Comunión entre hermanos. Comunión es compartir en común. Comunión está compuesta en dos partes: común y unión. O sea, algo en común, algo que a ambas partes les atrae, les gusta. Cuando dos o más personas tienen en común ciertas cosas, tiene algo, un condimento especial, que naturalmente se desarrolla un vínculo de relación donde crece la amistad, el compañerismo, el amor, la comprensión, la paciencia, entre muchísimas otras cosas, cuando hay algo en común, ¿verdad? Si el vínculo es muy amado por ambas partes, por la persona, entonces la relación se vuelve más fuerte, más sólida. O sea, si el vínculo el cual los une es amado por ambas partes, como que se genera más fuerte y más sólida esa relación. Por ejemplo, dos personas que aman bastante el arte, que se encuentran de repente, y esa cosa que aman tanto los hizo encontrarse. Eso hace que se unan de una manera especial. Y así, no solo el arte, el fútbol, ¿verdad? El fútbol une muchísima gente, hermano, ¿verdad? Porque es algo que tienen en común. En cierta ocasión estaban dos personas de barra brava, que uno le iba a una hinchada y otro le iba a otra hinchada, pero en cierta ocasión jugó la selección y el destino los puso a la par, eran enemigos y no se hablaban, y se jugaba un partido de trascendental importancia y no se hablaban, pero cuando la selección echó un gol, se abrazaron con euforia. ¿Por qué? Porque tenían algo en común. Amén. Así que cuando dos personas convergen en un solo gusto, ya puede ser, hermano, de visual, del tacto, de lo que sea, eso hace una unión, ¿verdad? Ya puede ser de pensamiento, eso hace que las personas se unan. Ahora bien, es misterioso, pero cuando no hay nada en común, puede ser bastante diferente. O sea, la relación puede ser un poquito más complicada, más difícil. Ahí por ahí van a ir entendiendo los matrimonios también. Cuando no hay nada en común, la relación puede ser, hermano, en la mayoría de los casos, nula o inútil, ¿verdad? Porque no hay nada que una a las personas, ¿verdad? Y en base a eso quiero leerles este texto en 2 Corintios 6:4, que dice la palabra de Dios. Si quiere puede leerlo acá. No os unáis en yugo desigual. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pone dos cosas que son opuestas, que no pueden ir de la mano. Alguien que tiene la justicia no puede tener algo en común con alguien que tiene la injusticia. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Primero injusticia y justicia, ahora luz con tinieblas. ¿Qué concordancia o qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esto, hermano, debe de calar en el corazón de las personas, hermano. Porque las personas quieren mechar o quieren hacer coincidir dos cosas que jamás van a coincidir.
Las personas siempre andan pidiendo consejos donde saben que no van bien, porque no puede vivir en armonía la luz con las tinieblas de ninguna forma, de ninguna manera. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 4 cosas diferentes que no tienen nada que ver. Nada que ver. No puede establecerse una relación cuando no hay nada que ver, ¿verdad? Por eso usted ve a personas que se unen quizás por una atracción física, pero cuando descubren que no hay nada en común, comienza un caos en la relación, porque generalmente estas cosas que vienen a ser algo en común sostienen una relación, sostienen un vínculo, hermanos. Es algo inexplicable, pero es real. Amén. Y ahorita vamos a ir viendo según la palabra, ¿verdad? Porque nosotros, todos los que estamos aquí, digo todos, ¿verdad? Con confianza, tenemos muchas cosas en común, ¿sí o no, hermano? Amén, hermano. Tenemos muchas cosas en común. Digo esto, hermano, porque a veces no pareciera que tenemos cosas en común. Porque a veces reina la discordia o la contienda, hermano. A veces no podemos ponernos de acuerdo, hermanos. Entonces, si somos cristianos, evangélicos, hay muchas cosas que tenemos en común. Amén. Y si estas cosas que tenemos en común son poderosas, la unión que debe de haber entre nosotros, así mismo debe de ser poderosa, ¿verdad, hermanos? Amén. Ahora quiero ir entrando al mensaje, el libro de Hechos. Ahora si quiere puede buscar libro de Hechos 2:38. Hechos 2:38. Vamos a leer despacio, con calma, que el Espíritu nos guía. Amén. Pedro les dijo, ¿lo tiene, hermano? Si no, por acá está. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Preste atención a estos detalles, 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas personas, después del mensaje de Pedro, se añadieron al grupo llamado la iglesia, llamado el cuerpo de Cristo, y tenían en comunión muchas cosas los unos con los otros. Y menciona 2 cosas aquí que a mí me parecen muy importantes: el partimiento del pan y las oraciones. 2 cosas muy importantes que tienen que ver con los 2 mandamientos. El partimiento del pan representa el compartir con los demás, y las oraciones, que tiene que ver con la relación con Dios, que tiene que ver con las 2 cosas de las cuales son más importantes en la vida del ser humano: la relación con Dios y la relación con sus semejantes. Amén. Y ellos tenían en común estas cosas. Ahora bien,
Esto parece, hermano, que es un fenómeno, porque son 3,000 personas compartiendo las mismas cosas. Y hoy a veces la iglesia son 3 o 5 pelones y no pueden compartir juntos. 3,000 personas se añadieron, o sea que las que ya estaban eran más de 3,000 personas las que estaban ahí, ¿verdad? Y usted podrá decir, no, hermano, pero ya hay iglesias de 3,000, 5,000, pero no a la manera de esta iglesia. Porque a veces en las iglesias estas de cierta cantidad de personas ni se conocen los hermanos. Si a veces aquí, que somos, ¿qué? 50, 60, 70, a veces no se conocen los hermanos. Hay quienes, ¿verdad? Obviamente no voy a hacerlo para no dejar vergüenza a nadie, no conocen el nombre de muchos aquí. No conocen la dirección donde vive. No conocen de qué país es. No conocen nada de la persona. Imagínense una iglesia de 3,000. Pero en esta iglesia es como un fenómeno. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Había una unión extraordinaria, o sea, no normal, extraordinaria en este grupo de personas gigantesco. Un vínculo enorme en la iglesia primitiva, ¿verdad? Algo que pareciera que hoy es imposible, pero lo existió, porque está escrito en la palabra. ¿Cuántos creen en la palabra? ¿Cuántos creen que puede haber el mismo vínculo hoy en día? Amén. En aquel tiempo había un vínculo maravilloso. Ahora bien, quiero que vayamos al 44, ahí mismo dice, todos los que habían creído, hay palabras que me encantaron en esta lectura, estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban ¿qué? Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y automáticamente pasaba esto, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Parece algo maravilloso, amén, hermanos. La comunión de estas personas era algo que preocupaba a las autoridades de aquel tiempo. Por eso comenzó la persecución, porque ellos creían que al matar al maestro, a Jesucristo, al líder, ahí se iba a terminar todo. Y no fue así, porque mataron a Jesucristo y Jesucristo confirma el evangelio cuando Él resucita, y lo que hace es que provoca algo que hasta el día de hoy se manifiesta, que las personas estén en común acuerdo en algo que es espiritual, en algo que para muchos no tiene explicación, pero para nosotros es algo maravilloso que genera desde nuestro interior un gozo tremendo de compartir con muchas personas. A veces vamos a ciertos lugares a compartir con personas que jamás habíamos visto, nunca las habíamos visto, pero vamos porque nos vamos a encontrar en un punto donde estamos de acuerdo todos. Y eso es maravilloso. Amén. Ahora bien, la iglesia de hoy en día tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas. Porque si Dios me dio el tema de esta mañana, es porque no hay la suficiente comunión entre hermanos. No hay la suficiente comunión entre hermanos. ¿Por qué será? ¿Por qué será, hermanos? ¿Será que lo que nos une no es lo mismo que unió a aquellas personas en determinado momento? ¿Será que lo que nos une no son las mismas cosas que unieron a la iglesia primitiva en aquel momento? Le voy a decir
unas cuantas cosas que deberían unirnos a nosotros, ¿verdad? No son muchas, son pocas. Amén. Quisiera mencionar las más importantes, en las que todos nosotros deberíamos de converger en un solo punto, en un solo pensar. Amén. Y la número uno y la primera es el Evangelio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio. Y quiero leer en Filipenses 1:5, dice, a ver si el hermano lo tiene. Filipenses capítulo 1, verso 5. Dice así: por vuestra comunión, ¿en qué? En el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Este es el primer vínculo y es uno de los más grandes que tenemos los cristianos, el Evangelio. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En este. Leo nuevamente Hechos 2:38. Pedro les dijo, la lectura que acabamos de leer hace poco, arrepentíos, esto es el Evangelio. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. Amén. El Evangelio es un llamado de Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos. Este es el Evangelio de esta perversa generación. Así que los que recibieron, ¿cuántos recibieron el Evangelio? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuántos han sido bautizados? Van coincidiendo muchas cosas en común, ¿verdad? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todos venimos aquí con algo en común a través del Evangelio. Todos tuvimos la misma vía. Aquí no hay alguien que no haya venido a través del Evangelio. Y si vino por otro tipo de mensaje, usted no tiene comunión con nosotros. Usted no tiene comunión con nosotros. Porque el Evangelio son buenas nuevas de salvación. O sea que el Evangelio llegó a usted porque usted estaba roto, estaba herido, estaba perdido, estaba sin esperanzas. Al igual que el otro que está a la par suyo, llegó perdido, llegó sin esperanzas, llegó muerto prácticamente. Atendió a la misma voz que atendió el otro. Amén. Voltea a ver al que está a la par. Atendió al mismo llamado, al Evangelio. O sea que el Evangelio es el vínculo, es uno de los vínculos más grandes que tenemos nosotros. Amén. Es uno de los vínculos más grandes que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos las circunstancias en las cuales nosotros estábamos antes sin Cristo. Entonces, al recordar quiénes éramos sin Cristo, tenemos una empatía los unos con los otros, ¿verdad? Yo hay quienes conozco que su vida era miserable, igual que la mía, obviamente, y me genera empatía. Me genera algo que digo yo, somos iguales, ¿verdad? Atendimos a una misma voz y a un mismo llamado. Y quizás ya en el Evangelio Dios nos ha destinado para diferentes ministerios, pero venimos de un solo lugar. Yo recuerdo cuando me vine de mojado. ¿Cuántos vinieron de mojados? No, aquí hay muchos ahora que ya no son mojados, hermano. Se les olvidó. Yo recuerdo cuando me vine de mojado. A mí no me da vergüenza, hermano. ¿A cuánto le da vergüenza? El Espíritu me hacía sentir hoy que hay muchos que se avergüenzan de eso. Pero el Espíritu Santo quiere traer a memoria esto. Porque se pierde la comunión cuando se pierde la memoria de dónde usted ha venido. Yo recuerdo que cuando vine para acá, yo sufrí, como todos, muchísimo, hermano. Pero yo sufrí de una manera extraña porque caminé, de modo de que tenía
mi cuerpo que ya no daba más, y luego me subieron a un carro donde metieron 17 personas. Todos me ven como que no pasaron por eso, hermano. Solo yo, el pastor, pasó por esa situación. Bendito Dios. Me metieron en una paila y que manejaron como 8 horas, hermano. Cuando me bajaron en un apartamento, me bajaron entre 2 personas porque mis pies eran así, mire, ve, sin fuerza. Y cuando pusieron al grupo de personas en el mismo lugar, como una carpeta, así como acá, todos nos tiramos desplomados y llegamos a eso como de las 9 de la mañana y dormimos todo el día por lo agotado que estábamos. Yo caí como muerto, estaba, no sé si alguien fue, me tocó así la cara, me echó agua, lo que sea, yo no sentí nada. El caso que después de que dormimos todo el grupo, nos bañamos, nos dieron comida y como que se fortaleció el cuerpo. Pero lo que quiero decir, hermano, que mientras nosotros estábamos comiendo, llegó otro grupo así de la misma manera que nosotros. Entonces, cuando ese grupo llegó, los que estábamos antes, los que habíamos llegado en las mismas circunstancias, atendimos a ese grupo y les curamos aquellas llagas, hermano. No le hicimos así como que guácala, sino que entendimos y hubo empatía, ¿verdad? Porque nosotros mismos habíamos atravesado las mismas circunstancias que estas personas. Y digo esto porque el evangelio eso hace. Llegamos de la misma manera nosotros al evangelio, y cuando viene una persona nueva al evangelio, nosotros los que ya estamos aquí, los que ya hemos cruzado por el mismo lugar, deberíamos de atender a estas personas de la misma manera, ¿sí o no, hermano? Pero hay muchos que no cruzaron la frontera, hermano, venían en el aire, hermano. O hay muchos que apenas compraron un carrito aquí en Estados Unidos y ya no se acuerdan todo lo que caminaron. Hay quienes aquí compraron un par de zapatos nuevecitos y no se acuerdan en la chocita donde vivían. Se bañaban en la pilita allá y todo eso. Acá tienen una ducha, hermano, le ponen agua caliente, agua fría, tienen 5 almohadas, se les olvidó de dónde venían. Entonces se pierde la empatía, se pierde el amor, hermanos. Nosotros debemos de tener presentes de dónde nosotros venimos. ¿Por qué, hermanos? Porque eso hace que nosotros transmitamos el evangelio. ¿Por qué? Porque hay personas que están caminando en el desierto. Hay personas que están sufriendo por el maligno. Hay personas que están atrapadas por Satanás. Y nosotros que ya somos libres, supuestamente ya somos libres, y que tenemos en comunión que el evangelio nos libertó, deberíamos de ir a libertar a otras personas. Pero parece que eso no está pasando. Parece que no hay libertad en ese sentido acá. Aquí parece que nadie venía de ese lugar de oscuro. Aquí parece que nadie Satanás tenía aprisionado. Todos son blancas palomitas, con una aureola en su cabeza, y que los perdidos se pierdan. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo se va a añadir gente a la iglesia? ¿De qué manera se va a añadir los que deben de ser salvos? ¿De qué forma podrían añadirse los que deben de ser salvos? Me llama la atención una escritura también parecida en 1 Samuel 22:2, que dice, cuando David andaba huyendo, que se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe él de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. La fuerza de personas que convergen en un solo punto, hermano, que tienen en común algo, puede ser una fuerza descomunal, hermano. No sé si me está entendiendo esta mañana. Pero si usted ha sido rescatado por el evangelio de Jesucristo, si usted ha sido libertado y han sido rotas cadenas en su vida, y tiene en comunión estas mismas cosas con el que está al par suyo, esto puede ser algo descomunal, hermano. Puede ser algo, provocar una fuerza tremenda en la iglesia para salvar a más personas. La iglesia primitiva tenía las mismas cosas en común. Número 1, el evangelio.
el Evangelio? ¿Cuántos son salvos por el Evangelio? ¿Cuántos son salvos por el Evangelio? ¿Tenemos eso en común, sí o no? Ya se va aclarando un poquito las cosas, ¿verdad? Tenemos algo en común, el Evangelio. Al menos que usted no haya sido todavía libertado, pues todavía no tenemos nada en común. Dice la palabra, lo que hemos visto en 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No sé si entienden ese versículo, necesitan que los explique. Lo que hemos visto y oído, o sea, lo que nosotros ya experimentamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Si usted experimentó el Evangelio, haga que otros lo experimenten. Amén. Haga que otros lo experimenten. Haga que otros vengan a Cristo de la misma manera que usted vino. Pero ahora bien, hay otras cosas que son tan importantes también que tenemos en común los cristianos evangélicos, nacidos de nuevo. Y es el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Ya vamos teniendo bastantes cosas en común, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, Filipenses capítulo 2, verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El Espíritu, hermano, es un vínculo extraordinario en la iglesia, un vínculo maravilloso en la iglesia. ¿Por qué muchas veces la iglesia no tiene este vínculo? Porque lo que predomina no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre. ¿Por qué cree que no hay acuerdo? Porque cada quien piensa como se le da la gana. Entonces, lo que predomina no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre. Entonces, en el espíritu del hombre no puede ponerse de acuerdo con el otro espíritu del hombre, porque cada uno tiene sus propias ideologías, sus propios pensamientos, sus propias conclusiones. Entonces, nunca van a estar de acuerdo. Supuestamente la iglesia de Cristo tiene que tener en común al Espíritu Santo de Dios. Supuestamente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. No es que mi hermano va a sentir una cosa, ni otro hermano va a sentir otra cosa y por allá se manifiesta otra cosa. Eso no funciona así. Eso no funciona así. No funciona así. Porque para empezar fuimos redimidos con el mismo mensaje. Y ese mismo mensaje hizo que un mismo espíritu entrara en nosotros. Entonces, eso debería provocar un vínculo aún mayor. ¿Qué pasa cuando tenemos el mismo espíritu dentro de nosotros? Tenemos un mismo amor. Tenemos, hermano, un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, un mismo espíritu. Tenemos la misma fe, tenemos la misma esperanza, tenemos el mismo mensaje, tenemos las mismas cosas. Amén. Así que la iglesia debe de tener un acuerdo, una armonía, ¿verdad? Y un vínculo grandísimo, solo en estas dos cosas. Solo en estas dos cosas. Y podemos mencionar infinidad de cosas de las cuales nosotros tenemos en común. No lo voy a hacer, ¿verdad? Por tiempo. Pero usted se sorprendería. Pero la pregunta es esta. La pregunta es esta. ¿Por qué no hay comunión? ¿Por qué no hay comunión entre hermanos? ¿Por qué no se da lo de la iglesia primitiva? Hermanos,
¿Por qué no tenemos ese mismo sentir de la iglesia primitiva? Pero vamos a ir más adelante, no quiero que se ponga, ¿verdad?, triste. Tenemos una misma relación con el Señor, ¿verdad? No es a su manera, sino es a la manera que la palabra de Dios lo establece. Y eso es algo que debemos de tenernos todo bien en claro. En primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, en la relación con Dios y con su Hijo Jesucristo. Si hay algo que tenemos en comunión nosotros, es que tenemos la misma relación con Dios. ¿Cuántos oran acá? ¿Cuántos ayunan acá? ¿Cuántos alaban a Dios acá? ¿Tenemos la misma relación con Dios, sí o no? ¿Debería de ser grande ese vínculo, hermanos? Amén. Dice la palabra en 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y dice: la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos han tomado la cena acá? También es lo mismo que hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay tanta disparidad en el pueblo de Dios? Esa es la pregunta de este mensaje. ¿Por qué hay tanto diferente pensamiento en el pueblo de Dios? ¿Por qué uno jala para allá, el otro jala para allá y no hay un común acuerdo entre hermanos? ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Será que no tenemos el mismo Espíritu de Dios dentro de nosotros? ¿Será que no todos hemos atendido al llamado del Evangelio? ¿Será que no todos tenemos una relación con nuestro Dios? ¿Por qué será, hermano, que no hay comunión? ¿Por qué se escuchan las murmuraciones dentro de la congregación donde uno no tolera al otro hermano? Ahora que hay el viaje de las damas, no, que yo no voy porque va fulanita de tal. No, yo no digo que así han dicho, ¿verdad? Es un ejemplo. Si hay algún pensamiento de esa forma, hermanos, ¿cuál es la comunión que hay entre hermanos? ¿Cuál es la comunión que hay entre hermanos? Si estas tres cosas que supuestamente tenemos en común no son lo suficientemente fuertes para mantener una relación entre hermanos, ¿qué nos va a mantener unidos? ¿Qué cosas nos van a mantener unidos a nosotros? Si el Espíritu Santo, hermano, no nos mantiene unidos, ¿qué cosas nos va a mantener unidos? ¿Qué cosas? Nada nos va a mantener unidos. No nos vamos con Cristo. Pero hay muchas otras cosas. Pero quiero decir, hermanos, que lo opuesto de la comunión, ¿qué es? Son las diferencias que tenemos entre hermanos. Claro, no nos enfocamos en las cosas que nos unen, como el Evangelio o el Espíritu Santo o nuestra relación con Dios. No nos enfocamos en las cosas que nos unen, sino que más bien tendemos a enfocarnos en las cosas en las cuales no nos unen. Y a veces las cosas que no nos unen pueden parecer hasta ridículas para que entre hermanos no nos podamos entender. Imagínense que tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma relación, hemos creído el mismo evangelio, pero no nos entendemos porque tenemos diferente gusto de color. Así está la iglesia hoy. Así está la iglesia hoy, fijándose en las cosas, hermano, que no tiene que fijarse. A mí me gusta mucho mi relación con mi hermano Eduardo. Le voy a decir por qué. Porque él estudia la palabra y en la mayor parte, no se sorprenda, de las cosas no estamos de acuerdo.
Y eso a mí me encanta. Eso a mí me encanta. El hermano dice que Jonás murió en la ballena. Yo digo que no murió. No nos ponemos de acuerdo en eso, pero sí estamos de acuerdo en el evangelio. El vínculo que hay del evangelio y del Espíritu Santo y de nuestra relación con Cristo es demasiado fuerte para romper un lazo tan hermoso. Entonces, aquello que no nos ponemos de acuerdo es insuficiente como para romper la relación entre hermanos. Yo no sé lo que está rompiendo sus relaciones entre hermanos, que hace que los vínculos más fuertes sean insignificantes en sus vidas. No sé si me doy a entender. ¿Por qué cree usted que los matrimonios se separan? Se fijaron en las cositas más insignificantes. Se fijaron en las cosas que no tenían sentido. Se olvidaron de las cosas importantes que los unió un día. Se olvidaron de las cosas maravillosas que un día los unió y se pusieron a pensar en que a alguien se le quebró un traste un día o que no limpió la casa. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Así es hoy la iglesia de Cristo. Los vínculos más grandes que deben de unirnos están en segundo o tercer o cuarto plano. No están en primer lugar. Amén, hermanos. Es tal, ¿verdad?, la división que hay hermanos que tienen un pensamiento de esta forma. Yo no voy a la iglesia porque hay gente hipócrita. O sea, no quiero tener comunión con ellos. Eso es lo que está diciendo una persona que no quiere venir a la iglesia. Y usted sabe las infinidades de excusas que ponen las personas para no venir a la iglesia. No, es que no voy porque no necesito ir a la iglesia. No necesito ir a tener comunión, ¿verdad? Yo lo llamo más bien ignorancia, hermanos. Ignorancia. Porque el mismísimo Dios ha establecido la iglesia para que el cuerpo de Cristo se fortalezca los unos con los otros. Hay algo maravilloso que pasa cuando nosotros nos reunimos. En lo personal, cuando yo vengo a la iglesia, hermano, y a veces vengo cargado o triste o lo que sea, pasa algo que no me voy de la misma manera que llego. Quizás el ver a un hermano que ya días no venía a la iglesia, eso me cambia a mí, me alegra y me gozo y cambia mi perspectiva. Y eso es extraordinario. Cuando nos reunimos entre hermanos. Entonces, si alguien no quiere venir a la iglesia, es porque no quiere tener comunión con los demás hermanos. No lo une ninguna de las cosas que dice la Escritura, ni su relación con Cristo, ni el Evangelio, ni el Espíritu Santo, y aún hay otras cosas mayores, porque dice la palabra que la iglesia es el cuerpo de ¿quién? Se siente que no es parte del cuerpo. Esa es otra cosa que tenemos en común. Estamos en un mismísimo cuerpo. ¿Sí sabía eso, hermano? Pertenecemos al mismo cuerpo. Cuando alguien recibe a Cristo se une, se adhiere al cuerpo de Cristo. Por eso dice que si a alguien le duele, ¿verdad?, una parte de su cuerpo, todo el cuerpo lo siente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen en común, hermano. Está en el mismo sentir, en el mismo pensar. Amén. Los vínculos, hermanos, deben ser más fuertes que las diferencias. ¿Cuántos dicen amén? Los vínculos deben ser más fuertes que las diferencias. Y voy a leer un versículo que a mí me encantó para este mensaje. Lo voy a leer para ustedes. Efesios 4, ya estoy terminando, no se preocupe. Efesios 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuántos están prestando atención? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación,
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Hay algo que nos une, hermanos? Mire al que está a la par y dele un abrazo. Mi hermano, que ni con el mensaje se ablandan algunos hermanos, fíjense. Ni con la palabra. Me gusta predicar esta parte porque, amén, estamos acá, hermano. Me gusta predicar esta parte constantemente porque a la iglesia se le olvida lo que Dios ha sido llamado. Amén. Si usted atendió el llamado de Dios es para esto, no es para otra cosa. Así dice al principio de la lectura: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ninguno que está aquí podría decir: no, hermano, pues yo recibí el llamado, pero es que a mí no me gusta compartir con los hermanos. Usted no atendió a ningún llamado. No, mi hermano, que es que yo atendí el llamado, pero es que yo no puedo tolerar a cierto hermano. Usted no ha atendido el llamado, hermano. No, hermano, fíjese que yo atendí el llamado, pero es que no es el mismo evangelio del otro hermano. Usted no ha atendido el llamado, hermano. Debe de haber un lazo entre la iglesia enorme, hermanos. Enorme. Usted no se imagina el lazo que debe de haber entre la iglesia. ¿Por qué? Porque hay ventajas cuando hay algo en común, cuando hay algo que nos une. Nos volvemos un ejército invencible, hermanos. Cuando hay un acuerdo entre hermanos, nos volvemos en un ejército invencible, hermano. Que ninguna prueba ni tribulación que venga a la iglesia puede contra la iglesia. La palabra dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra qué. Pero una iglesia que tenga en común todas estas cosas. Una iglesia que está dividida, hermano, rapidito Satanás la hace pedazos. ¿Verdad? Me ayuda a predicar, hermana. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, quiero decirles a ustedes, por si no lo sabían, ¿verdad? Porque hay quienes viven en el mundo de Narnia y en el país de las maravillas. La iglesia es atacada por las tinieblas constantemente. La iglesia es atacada por la brujería, por la hechicería, ¿verdad? La iglesia es atacada por el mismísimo Satanás todo el tiempo. Satanás no descansa constantemente atacando la iglesia. Y si nosotros no nos unimos en comunión con estas cosas, somos presa fácil del diablo, ¿verdad? Es triste y lamentable escuchar cuando una iglesia entró en ciertas cosas que no debió de haber entrado, hermano. En contiendas, en peleas, en divisiones. No digo que no va a estar cierto tipo de problemas dentro de la iglesia, porque es algo normal, porque es gente imperfecta que viene aquí a buscar de Dios. Es obvio que tiene que haber problemas. Si no vamos a la escritura, la iglesia de Corintios estaba plagada de problemas, la iglesia de Efeso, la iglesia de Filipo, todas las iglesias tenían un montón de problemas. Pero el detalle aquí no son los problemas que podamos tener como iglesia, sino las cosas grandes que nos unen. Sino las cosas grandes que nos unen. Yo como persona he tenido diferencias con mi esposa, pero por ejemplo uno de los vínculos, moviéndome a la relación entre parejas, que hay entre las parejas, uno de ellos son los hijos, ¿sí o no? Hay quienes ni los hijos les importa para separarse, ¿sí o no, hermanos? Los hijos no son suficientemente importantes como para seguir en la relación. Imagínense hasta dónde llega cuando no hay un acuerdo entre dos personas. Una persona es insuficiente, por no mencionar otras cosas. Entonces, cuando hay un problema, por ejemplo, y me uso en primera persona con mi esposa, lo primero que pienso es mis hijos. Es lo primerito que pienso. Y yo no puedo ser un cobarde
y abandonar mi relación con ella por un problemita. Porque hay cosas más importantes que rescatar, ¿sí o no, hermanos? Entonces lo mismo pasa dentro del cuerpo de Cristo, que a veces va a surgir un problema quizás contra los mismos hermanos, pero debemos de ponernos a pensar en las cosas grandes que los unen. Yo debería de ponerme a pensar, un día llegó mi hermano con el que estoy teniendo problemas, un día llegó de la misma manera que yo llegué. Llegó necesitado de Cristo. Y yo sé que aunque tengamos esta diferencia, estoy convencido que mi hermano tiene el mismo Espíritu Santo dentro de él. Yo sé que vamos a superar esta parte. Yo sé que vamos a superar esta parte. Entonces ese vínculo se vuelve fuerte, se vuelve grande y nos volvemos un pueblo sólido, hermano, que prosigue al llamado del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar el mensaje con este salmo. Salmo 133. Muchos lo conocen. Salmo 133. He ido rápido, hermano, porque era bastante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Termino con este salmo porque dice que es hermoso que habitemos los hermanos juntos en armonía, y pone una comparación aquí que quizás para muchos es difícil de entender, porque ¿cuántos conocieron la barba de Aarón? Dice que es como la barba de Aarón, ¿verdad? Que baja hasta el borde de sus vestiduras. Según dicen que había una armonía de la barba de Aarón con sus vestiduras que era maravilloso, era como armonioso poder ver a Aarón con las vestiduras y con su barbota acá. Dice aquí el salmo, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, tenía una armonía, ¿verdad? Y el salmista usa esto para ilustrar, ¿verdad? Cuando los hermanos están en armonía, que es algo que es hermoso de ver, ¿verdad? Y no solo eso, sino que pone otro ejemplo, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuánto les gusta ver en la mañana un monte que está nublado y hay un rocío bien hermoso ahí? Hay una armonía con la naturaleza, con la lluvia y todo eso que es maravilloso ver. El que no le gusta ver eso es que no le gusta apreciar el arte del Señor. Dice que así es la iglesia cuando está junta. Hay una armonía entre todos los hermanos que es hermoso ver. Por eso es imposible que las personas no crean el evangelio cuando ven esa armonía entre hermanos. Cuando ven es algo que es maravilloso. Por ejemplo, no sé usted si ha visto en el atletismo, en el área de natación, donde 5, 10 o 15 personas nadan y todas se sumergen al agua y todos sacan la mano al mismo tiempo. Una armonía que tienen todos. Bueno, así es la iglesia, hermano, cuando está unida en armonía. Espero que la iglesia de Filadelfia no saque un pie uno, otro la mano y un solo desastre. Este mensaje el Señor me lo ha puesto, hermano, porque hay un lazo entre nosotros que debe de mantenerse grande. Yo he predicado este mensaje muchísimas veces, tratando de ablandar el corazón de muchos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchos hermanos están en circunstancias difíciles y a veces no nos damos cuenta, hermanos. Los hacemos los indiferentes. Y el Señor me tiene aquí otra vez diciendo lo mismo para que usted atienda su voz. Venimos a la iglesia y así como venimos nos vamos. Nos olvidamos
de los hermanos. Y es cierto, claro, es importante venir aquí, tener comunión con el Señor, pero la comunión también es entre hermanos. ¿Por qué yo le puse a este mensaje los unos con los otros? Porque entre esa comunión de los unos con los otros es que permanece la iglesia. En eso está sentada la iglesia. Ayer mi hermano mencionaba esta parte de que si alguno hubiese cometido una falta, ¿qué dice la palabra de Dios? Vosotros que sois espirituales. ¿A quién se refiere a vosotros? A la demás iglesia, hermano. La persona no se restaura sola. La persona no se sana sola. La persona necesita del cuerpo de Cristo. Necesitamos, hermanos, si bien es cierto que de la noche a la mañana no van a cambiar radicalmente las cosas, pero necesitamos comenzar a fomentar algo diferente entre nosotros. Amén. Hay quienes, hermanos, no se sienten ni cómodos con que alguien les dé un abrazo. Hay quienes se crearon en un sistema difícil que ni siquiera consienten un abrazo. Pero hay quienes de entre nosotros que desearían un abrazo. Que desearían un abrazo. Hay quienes de entre nosotros que desearíamos siquiera una palabra, hermano, una palabra. Y está todo un pueblo que puede ser usado por Dios, pero que no tiene armonía. No tiene comunión. No hay ningún vínculo, hermano, entre hermanos. Y me gustaría, hermano, que comenzáramos, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, ya había comentado esto aquí, hace un tiempo atrás quería hacer algo y de hecho y hice como un mes, como un sketch, donde enviaba a ciertos hermanos. Por ejemplo, decía yo en el sketch, cierta familia va a visitar a cierta familia, cierta familia a cierta familia. Yo los enviaba a visitar, pero el Señor me confrontó mi corazón, porque es algo que yo los estoy obligando a hacer. ¿De qué sirve, hermano? Y cuando deje de hacerlo, cuando deje de organizarlo, ¿se va a seguir visitando? ¿Verdad que no? Entonces sería bueno que comencemos a desarrollar, hermanos, una relación entre nosotros. Si hay alguien que no le parece importante esto, pues le mando a que medite en la palabra del Señor, ¿verdad? Todos tenemos que tener las mismas cosas en común. Entre todos tiene que haber armonía, hermanos. Así que los dejo con esta palabra. Póngase en pie.